bueno que estemos orando por eso, que en el momento oportuno puedan llegar las Biblias. Amén. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Hoy estamos mirando acerca del tema Somos árboles de justicia. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que vienen a la escuela para padres. Dios los bendiga, Dios les guarde. Amén. Vamos a mirar la Biblia, por favor, Isaías 61, y observamos entonces lo que dice la palabra del Señor. Somos árboles de justicia. Dice Isaías 61:3, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Dice la palabra del Señor, y serán llamados árboles de justicia. Diga, soy un árbol de justicia. Amén. En otras versiones de la Biblia nos dice, otras versiones respecto a este versículo dice, son robles de justicia. En otra versión dice, somos robles victoriosos plantados por el Señor. Otra versión dice, ellos en su justicia serán como grandes robles. Otra versión dice, y él mismo los ha plantado como vigorosos y esbeltos robles. Y otra versión dice, robles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder. Somos árboles de justicia para la gloria de Dios. Amén. Bendito Padre, te rogamos que nos ayudes. Dependemos de tu gracia, Señor. Háblanos por tu bendita palabra en esta hora. Lo rogamos en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén, Padre. A ti es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la Biblia nos habla de que el justo es como un árbol. Y eso nos dice el Salmo 92, versículos 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces nos dice que el árbol, que el cristiano es como la palmera, que el cristiano es como el cedro. Cierto que sí, que son árboles que representan bendición, longevidad, vigor, fruto, verdor. Qué bendición. El cristiano es como un árbol. El libro de Jeremías, capítulo 17, también nos habla acerca de esto. Versículos 7 y 8 nos dice la palabra del Señor así. Bendito el varón que confía en el Señor, cuya esperanza está en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. El año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. El árbol, el cristiano es más bien como un árbol, ¿cierto que sí? Reverdeciente, bendecido por la gracia de Dios. Pero no solo el cristiano como persona, sino también su familia. Esa bendición alcanza también a la familia, y nos dice el Salmo 128, versículos 3 y 4, por favor. Entonces entendemos, y dice la palabra de Dios esto, que nuestra familia también es bendecida. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. O sea que el hombre que teme a Dios es como un árbol bendecido, fortalecido, reverdeciente, pero también su familia, su esposa y sus hijos. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Somos como árboles según la palabra de Dios. Pero el justo precisamente es un buen árbol. Y es muy importante entender que hay buenos y malos árboles. Pero el justo es un buen árbol, como dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 18. Nos dice la palabra de la siguiente manera. Así, por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. La palabra de Dios nos enseña que el cristiano es un buen árbol. ¿Por qué es un buen árbol? Porque tiene una simiente buena en sí. La Biblia dice que tenemos la simiente de Dios. Dice que hemos nacido de Dios. Y el que ha nacido de Dios vence al mundo. Dios nos ha puesto su naturaleza en nosotros. Es decir, esa naturaleza que busca lo que es recto, lo que es santo, lo que es justo, lo que es agradable delante de Dios. Es decir, Dios ha puesto en nosotros una buena semilla. ¿Cuántos tenemos plantada esa buena semilla en el corazón? Antes estábamos con semillas de maldad, de delincuencia, de odio, de muerte, de deshonestidad, de inmoralidad, pero ahora el Señor ha plantado su buena semilla, que es una semilla de santidad, de integridad. Dice la Biblia que hemos sido hechos nuevas criaturas. Y dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso el verdadero cristiano es un buen árbol, cierto que sí, que da también buenos frutos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Pero esto contrasta con el malo, cierto que sí. Dice que el versículo 19 dice, versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces es importante entender que el cristiano tiene que marcar la diferencia porque es un árbol con una naturaleza buena. Es un buen árbol porque Dios ha colocado de su naturaleza en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debemos entender que tenemos una vida nueva y somos árboles buenos, o sea, árboles con esa naturaleza de Dios. En tercer lugar, el justo es un árbol plantado por Dios. Y quiero aquí hacer un énfasis especial en este punto. El justo es un árbol plantado por Dios. Entonces, primero hemos dicho, el justo es un árbol, ¿cierto que sí? Es como un árbol, ¿cierto? Segundo lugar, es un buen árbol, pero es un árbol plantado por Dios. Y esto es muy importante, plantado por Dios. Miramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 13. Dice la palabra, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Quiero hacer énfasis en esto. El Señor Jesucristo dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y el punto que estamos mirando es que el justo es un árbol plantado por Dios. Ahora, en este contexto que está este versículo, es un conflicto que tuvo el Señor Jesucristo con los escribas y fariseos que preferían las tradiciones religiosas a la palabra de Dios. Entonces el Señor está refiriéndose a que cuando la persona está en tradiciones o en religiones humanas y no en la palabra de Dios, es como un árbol que no tiene raíz. Es un árbol que será arrancado, es un árbol que será desarraigado, porque no es un árbol que plantó Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque el Señor dice en el versículo entonces, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pero es importante entender que el verdadero cristiano no está en una religión. Los fariseos y escribas insistían en las tradiciones de ellos. Se dice que ellos inventaron por lo menos 600 normas religiosas aparte de la Biblia. Hay muchas religiones, hay miles de religiones, pero solo hay un Salvador. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo uno puede salvarnos, solo uno puede darnos ese arraigo y esa permanencia, y ese se llama el Señor Jesucristo.
Todo aquel que tiene la fe en el Señor Jesucristo es uno que ha sido plantado por Dios. ¿Sí me hago entender? Porque precisamente ahí está el ser arraigado y plantado por Dios, que está en esa fe en el Señor Jesús. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quiere usted ser un árbol plantado por Dios? ¿Cuántos queremos ser un árbol plantado por Dios? Todo empieza con la fe en el Señor Jesucristo. Esta palabra plantado en el Antiguo Testamento significa sembrar, sembrado, afirmado, fijado, establecido con firmeza. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues la importancia radica en ¿qué? En que en este mundo hay muchos problemas. ¿Cuántos sufrieron con la pandemia? A ver, levanten la mano si sufrió un poquito. Pues todos, ¿cierto que sí? Temores. Yo me acuerdo cuando empezaron a decir nadie puede salir, y mi esposa dijo nadie puede salir, y eso era tremendo, un régimen. Nadie podía, aunque tuvimos que salir porque estábamos ayudando a los hermanos, llevándoles mercados y en todo esto, pero al principio un terror impresionante. Aún gente murió cercana para algunos. Cierto que sí, era algo tremendo, eso impactó al mundo. Pero algo que pasó fue que algunos cristianos en aquella época abandonaron su fe en el Señor. Esa lucha, esa crisis, esa tormenta los desarraigó y fueron como matas o plantas arrancadas de raíz. Pero ¿sabe una cosa? Cuando a nosotros nos planta Dios, pueden venir las luchas, las dificultades más terribles, tenaces, económicamente, de salud, crisis familiares, crisis sociales. Venga lo que venga, el que ha sido plantado por Dios nunca será desarraigado, sino que pasará las pruebas, las luchas, las dificultades y lo que venga, y permanecerá firme para la gloria de Dios. En uno de los pasajes dice que el justo florecerá como la palmera. Y la palmera tiene una característica, que puede vivir 200 años. Pero la palmera tiene otra característica, es que tiene unas raíces que se extienden extensamente y tiene la capacidad de, cuando vienen las tormentas la afligen y ella se doblega con la tormenta. Las ramas hasta tocan el piso y parece que se va a quebrar, pero no se quiebra. Y cuando pasa la tormenta, la palmera vuelve y se yergue en victoria y en bendición, porque está bien plantada, bien cimentada. Y ese es usted, el que Dios ha plantado con buenas raíces y buen fundamento. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Por eso debemos entender que el cimiento es la fe en el Señor Jesucristo, en la confianza en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y venga lo que venga, el que tiene la fe en el Señor vence los obstáculos, vence las pruebas y vence las luchas. Y eso nos dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Damos la gloria a Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aleluya. Pero esa firmeza, esa estabilidad, esa permanencia que le impide ser desarraigado, es porque confía en Jehová. El Salmo 125, versículo 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La Biblia dice que el que confía en Dios permanece, el que confía en Dios vence, prevalece, el que confía en Dios
supere las crisis y no será desarraigado, será firme en los momentos críticos, en los momentos de adversidad. Mire, repito el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanece para siempre. Es decir, estables, firmes. Ese es usted, una persona plantada por Dios. Una persona con fundamento. Dice la Biblia que el malo no es así, sino que el malo es como el tamo que arrebata el viento, que lo llevan las crisis, que lo llevan los problemas, que lo llevan las dificultades. Pero el verdadero creyente es firme y no se mueve porque confía solamente en el Dios Todopoderoso. Dios nos sostiene firmes porque Él nos ha plantado, nos ha sembrado en esa fe maravillosa de su Santo Hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Entonces, primero, el que ha sido plantado por Dios es el que coloca su confianza solo en Él. El hombre falla, el hombre defrauda. Y aunque el ser humano quisiera cumplir muchas cosas, muchas veces no puede hacerlo. Quizá haya buenas intenciones, pero no puede. Pero el que sí puede cumplir todo lo que ha prometido es nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Démosle la gloria a Él. Dice la Biblia, no confíes en príncipes, ni en hijos de hombres, porque su aliento cae rápido a la tierra. Confía en Jehová, espera en Él, Él te ayudará. No se desaliente, coloquemos nuestra confianza en el Señor. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sus promesas son sí y amén. Nos ha dejado promesas en su palabra. Tomemos esas promesas y confiemos en Él y permaneceremos, no importa las circunstancias que vengan. ¿Quién más es el que es plantado en el camino del Señor? El que es plantado en el camino del Señor, nos dice el Salmo, o es plantado por Dios más bien, es el que nos dice el Salmo capítulo 1. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. ¿Quién es el que es plantado por Dios? Primero, el que tiene fe en el Señor Jesucristo. Segundo, el que ha abandonado el camino de maldad. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La persona que vive una vida de integridad es una persona que no será destruida. Es una persona que tendrá permanencia en las dificultades. Pero no así el malo, dice la misma Biblia, que es como el tamo que arrebata el viento. Pero el que es cimentado en Dios, sembrado por Dios, plantado por Dios, es el hombre que ha dejado el mal camino, que ha dejado los vicios, que ha dejado la maldad, que ha dejado la vida antigua y que está caminando en integridad. ¿Sabe? Una de las cosas que más puede guardar a una persona para no ser destruido es una vida de integridad, una vida de santidad. El pecado todo lo que toca lo destruye. Destruye hombres, mujeres, destruye naciones, destruye economías, destruye todo. Por eso tenemos que apartarnos del mal camino y vivir en el camino de la rectitud. Y al vivir rectamente, seremos esos árboles plantados por Dios, que están bien firmes para la gloria de Dios. Pero en tercer lugar, entonces, primero el que es plantado por Dios es el que confía, el que tiene fe en el Señor Jesús. Segundo, que ha abandonado la vida de maldad. Pero tercero, nos dice el versículo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Es decir, el tercer fundamento de ese árbol es estar arraigado en el amor por la palabra de Dios. Meditando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. La Biblia es un excelente fundamento para la vida. El Señor Jesucristo dijo que el que oye su palabra y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada en la roca. La roca es Jesucristo y su palabra. Cuando una persona toma esa palabra para obedecerla, para practicarla, para vivirla, la tiene como lo que es la verdad de Dios y medita en esa ley y memoriza esa ley, la anhela como a tesoros, le agrada más, que dice que es más dulce que la miel y la que destila del panal, y ama la palabra de Dios. Esa persona se convierte en una persona indestructible. Vendrá el diablo, vendrán tormentas, vendrá lo que venga, pero permanecerá firme porque está cimentado, plantado por Dios en la palabra de Dios. Diga gloria a Dios en esta hora. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? Amén. Nosotros queremos no ser personas plantadas en una religión, en una tradición, sino en Dios. Porque tenemos fe en Jesucristo, porque hemos abandonado la vida antigua, porque estamos cimentados en la palabra de Dios, pero otro aspecto, porque el Señor nos ha plantado en su casa. El Salmo 92 nos dice la palabra del Señor. Versículo 12 y 13. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios florecerán. Es decir, que el cuarto punto de ser plantado por Dios es que nos ha puesto en nuestra iglesia local, plantados en la casa de Dios. ¿Cierto que sí? Plantados en la casa de Dios. Mire, la iglesia local es muy importante para cada creyente. En la iglesia local, como veíamos en cierta oportunidad, recibimos acogimiento, recibimos protección, recibimos alimento, ¿cierto? Recibimos armas espirituales. Pero en este pasaje nos dice que en la iglesia del Señor recibimos cimentación. Es decir, recibimos formación donde podemos ahondar nuestras raíces y ser personas que no serán destruidas por el enemigo. Nosotros necesitamos ser plantados en la casa del Señor. Hoy vamos a recibir más adelante a unos hermanos que se bautizaron estos últimos días y hoy los recibimos como miembros de la iglesia local. Les damos la bienvenida. ¿Cuánto le damos la bienvenida a ellos? Démosles un aplauso. Que Dios los bendiga, hermanos. Pero recuerden que Dios los ha plantado en la casa del Señor. Cada cristiano necesita un lugar donde Dios lo ha plantado, donde Dios lo ha establecido, donde Dios lo ha afirmado. Y hermanos que hoy recibimos como miembros, esta es el lugar, la casa donde Dios los ha sembrado. Esta es la casa de Dios donde Dios mismo los ha plantado. Yo doy gracias a Dios, llevo con la Misión Panamericana muchos años, ¿cierto? Bastante tiempo, casi medio siglo. No me he ido de la Misión Panamericana, aunque han habido problemas, han habido cosas, situaciones. Cuando empecé tenía cabello, ahora ya casi no, pero eso quiere decir que han habido cosas, dificultades. Pero han habido ofertas, pero yo digo, ¿por qué me voy si aquí Dios me puso? ¿Sí me hago entender? Y no estoy pensando, bueno, ¿para dónde voy a agarrar? No, yo estoy donde Dios me plantó hace casi 50 años. Ahí estoy porque Dios me estableció.
¿Cierto? Bienaventurados esas personas que tienen esa firmeza y dicen: Dios me ha plantado en su casa, permanezco pase lo que pase. ¿Cierto que sí? Entonces es importante la iglesia local porque es nuestra familia, es donde recibimos enseñanza, es donde recibimos alimento, es donde recibimos protección y recibimos ministración y recibimos tantas cosas buenas. Es muy importante afianzarse en la iglesia. Mire que cuando una persona no tiene nexo con la iglesia local, está como a la deriva. Cuando tiene problemas, tiene dificultades, se siente que no tiene un apoyo, ¿cierto que sí? Pero cuando usted está bien unido con la iglesia, tiene quien ore por usted, quien lo apoye, quien lo aconseje. Yo les recomiendo, les aconsejo, permitamos que Dios nos plante firmemente en su casa, que es el centro de fe y esperanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Amén. Ahora, no es la única iglesia, no estoy diciendo eso, pero es la casa donde Dios nos ha puesto a nosotros. No sé si me hago entender. Hay muchas congregaciones, muchísimas. Y eso es como las familias, hay mejores familias que otras, ¿cierto? Pero Dios lo ha puesto a uno ¿en dónde? En su casa, con su familia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es nuestra casa. Esto es muy importante entenderlo. Y entendemos que Dios tiene millones de congregaciones en todo el mundo. Y son nuestros hermanos. Pero Dios nos ha puesto en nuestra casa, en nuestra iglesia local. Y quiero que reflexionemos un poquito acerca de esto en cuanto a nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos, mirando el Salmo 84. El justo está plantado en la iglesia local, pero también con sus hijos. Es muy importante que nosotros ayudemos a nuestros hijos a que echen cimiento, raíz en la iglesia local. Porque el mejor lugar para nuestra familia es la iglesia del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Miremos el Salmo 84 y observemos algo muy hermoso, el versículo 1 en adelante. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¡Qué tremenda palabra! Dice que aún el gorrión encuentra casa en la iglesia del Señor. Aún la golondrina encuentra nido. ¿En dónde poner sus polluelos? Es decir, que el mejor lugar para nuestros hijos es la iglesia del Señor. No es la liga de patinaje, ni el equipo de fútbol. Cierto que sí, porque hay un conflicto con algunos que no integran a sus hijos a la iglesia. Y ellos están ocupados en el club de natación, en la liga de fútbol o de cualquier deporte, y no está mal eso. Pero más importante que todas esas ligas y cursos que hagan nuestros hijos es que ellos estén bien unidos en la iglesia del Señor. Porque aquí serán bendecidos, serán protegidos, se levantarán también como árboles firmes y darán mucho fruto para la gloria de Dios. No hay mejor lugar para nuestra familia que la iglesia del Señor Jesucristo. Lo vuelvo a repetir, no hay mejor lugar para nuestra familia, para nuestra esposa, nuestros hijos, el esposo, los primos, los sobrinos, hasta para la suegra y la abuelita. No hay mejor lugar que la casa del Señor. Diga un gloria a Dios con ánimo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Eso es muy importante. Y eso tiene que ver con ser plantados por Dios. El que ha sido plantado por Dios ha sido ubicado en su iglesia y está firme.
y vence las dificultades. Bendito el nombre de Dios. Bueno, también nos dice entonces ese salmo, el Salmo 1, que será plantado junto a corrientes de aguas. Esas corrientes de aguas son muy importantes. ¿Y sabe qué son esas corrientes de agua? Es el mover refrescante de la presencia de Dios, el mover del Espíritu Santo, la presencia de Dios, la adoración a Dios, el fluir de Dios. Es agua que nos mantiene fortalecidos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Cuando usted adora a Dios, cuando yo adoro a Dios, cuando lo exalto, cuando oro, cuando lo busco, cuando me lleno de su presencia, voy a estar fuerte, voy a estar reverdecido, voy a estar lleno de la gloria de Dios. Entonces ese estar plantado junto a corrientes de aguas quiere decir estar lleno de la presencia de Dios, estar lleno del Espíritu Santo. Mire que esos árboles que están junto a las aguas son muy fuertes. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios, están verdes, vigorosos, dan fruto, porque se están nutriendo, se están alimentando, se están fortaleciendo por las fuentes de agua de vida. El Señor dijo que las palabras que nos ha hablado son espíritu y son vida. Y también dijo que vinieran a Él todos los que tengan sed, refiriéndose al Espíritu Santo. Cuando usted bebe de la presencia del Espíritu Santo, adora a Dios y fluye en el Espíritu Santo, usted estará como un árbol fortalecido para la gloria de Dios. ¿Cuántos necesitamos, amamos y bendecimos al bendito Espíritu Santo? Entremos en la presencia de Dios. Mire que aún hay árboles que no están junto al río, pero como las ceibas tienen unas raíces que se extienden 40, 50 metros hasta que llegan al río. Y esas ceibas nunca se mueren. ¿Por qué? Porque las raíces buscan el agua, las raíces buscan el agua, las raíces buscan el agua y la encuentran. Quizás hacia la profundidad o hacia donde está el río, pero estos árboles buscan las aguas y se cumple la palabra que aún en la sequía permanecen verdes y no se secan. ¿Por qué? Porque están plantados por Dios y se están alimentando del fluir del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ese es usted, amado hermano. Entonces usted debe, y yo debo declarar esta palabra, que yo no soy una planta, una zarza que era como un chamizo, perdónme esa expresión, no sé qué otra palabra usar, es una palabra un poco fea, pero no es como esa planta de espinos. Usted es ese árbol plantado por Dios, que está bebiendo de las aguas de Dios, que está firme en la casa de Dios, que medita en la palabra de Dios. Usted es ese árbol de justicia. ¿Cuántos tomamos esto? ¿Cierto que sí? Qué importante es esto. Y ese árbol da fruto. Es el cuarto lugar. El justo es un árbol que lleva buen fruto, buen y abundante fruto. Entonces es importante que el Salmo precisamente 1:3 dice que da su fruto en su tiempo. Da su fruto en su tiempo. Y el Salmo 92 también nos dice, precisamente, volvemos a recalcarlo, acerca de la palmera. Los estudiosos dicen que la palmera puede vivir 200 años y que puede, algunos dicen, producir hasta por 80 años. Tremendo. Entonces la palmera, como el justo, como el buen cristiano, es una persona fructífera permanentemente. Porque está plantado por Dios, porque se nutre de Dios, porque está en buen terreno, buena tierra, y entonces da ese fruto. Cierto que sí, el justo florecerá como la palmera. Luego de florecer viene el fruto. Y el versículo 14 dice, aún en la vejez fructificarán. Es decir, que ni aún pasando años y años deja de dar fruto. El cristiano es fructífero, es un árbol fructífero para la gloria de Dios. Es decir, que no es estéril. Cierto que sí, que no es estéril, sino que da ese fruto, produce fruto, y aunque pase el tiempo, sigue siendo
fructífero. Declare eso sobre su vida y dígalo: soy un árbol fructífero para la gloria de Dios. Y damos buen fruto porque somos de esa simiente de Dios. Estamos de acuerdo, pero somos personas que damos ese buen fruto. Ahora, este buen fruto tiene que ver, tiene varios aspectos. Permitir que el Espíritu Santo nos transforme, cierto que sí, y el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Dice que es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cierto que sí, ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, ese carácter de Cristo, primer punto. Segundo, ese fruto también en la evangelización, es decir, que somos personas ganadoras de almas. ¿Cuántos somos ganadores de almas? En el Antiguo Testamento, algo muy triste es el no ser fructífero. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la mujer que no podía tener un hijo, se consideraba que estaba bajo maldición. Es decir, que la esterilidad, la falta de fruto, es en sí una maldición. Entonces, si nosotros no estamos llevando ese fruto, ese carácter de Dios en nosotros, digámosle: Padre, que ese fruto pueda fluir en mi vida. Segundo, que pueda ganar almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cada cristiano debe llevar a otros a ser cristianos. La pregunta: ¿qué dan a luz las ovejas? Las ovejas, ¿qué dan a luz las ovejas? Ovejas, obvio. Entonces, como ovejas del Señor, producimos nuevas ovejas. ¿Sí o no? Es lo normal, ¿cierto que sí? Por supuesto que sí. Entonces, las ovejas dan a luz ovejas. Somos ovejas que producimos más ovejas, o sea, ganamos más personas para Dios. ¿Cuántos queremos ser fructíferos de esa forma? Entonces, ahora que nos van a llegar estas 40,000 Biblias, pues algo tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extender el reino de Dios llevando la palabra de Dios. Y como el Señor diciendo: pues les falta material, pues ahí les mando alguito para que trabajen alguito. ¿Cierto? Y tenemos cantidades de materiales que nos donan, nos regalan ministerios. Hay uno que se llama Cote Creek, nos mandaron también cantidades de materiales. Es decir, que materiales es lo que hay, pero lo que hay que hacer es dar fruto, ganar personas para Dios. Digámosle: Señor, ayúdame a ganar muchos para Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Qué tremendo es esto. Entonces, el fruto tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros, también con ganar personas para Dios, pero en tercer lugar, el fruto tiene que ver también con ser personas que servimos a los demás. La iglesia debe caracterizarse, el cristiano, porque es una persona que extiende un servicio a las demás personas. Y miremos esto en el libro de Jueces, capítulo 9. Por favor, Jueces, capítulo 9. Ustedes saben que el libro de los Jueces, como todos los libros de la Biblia, tienen un contexto particular. Es un momento en que había mucha anarquía en Israel. No había rey en Israel, dice la Biblia. Había una crisis de gobierno y entonces Dios levantó a hombres que se llamaban jueces. Eran líderes espirituales, sociales, también personas, también libertadores que libertaban al pueblo de la opresión en la cual vivían. Pero también traían la palabra de Dios para que el pueblo se volviera al Señor. Entonces, en este contexto leemos una parábola. Y leemos desde el versículo 8 al versículo 13. Dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid:
pues ven tú y reina sobre nosotros. Y David les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces aquí nos está hablando, es una parábola, nos está hablando de un lenguaje simbólico, por supuesto, de que buscaban a alguien que fuera el rey sobre los árboles del campo. Y así es la gente está buscando un líder que le arregle todos los problemas. Y por eso la gente comete muchos errores, porque apoyan a ciertos salvadores que son más bien sus verdugos. El único que nos da las respuestas verdaderas no es el hombre, es nuestro Dios. Son los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? No hay otro redentor sino Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Las naciones sufren y padecen porque escogen mesías falsos. Solo hay un Dios verdadero y solo hay un Mesías. El único que murió por nosotros en la cruz es Jesucristo, y el que nos puede dar las verdaderas respuestas por su obra en la cruz y por su palabra. Pero entonces empezaron a promover la campaña con los árboles. ¿Cuál sería el rey de los árboles? Y entonces le preguntaron a varios, ¿cierto? ¿Y qué vemos aquí? Le preguntaron al olivo, venga usted y reine sobre nosotros. Y entonces el olivo era sensato, como el verdadero árbol de Dios es sensato, como el verdadero cristiano. Y dijo el olivo, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces el olivo dijo, no, yo no he venido aquí para ser grande. Yo he venido a esta tierra para honrar a Dios y para servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dijo el olivo, yo no soy su candidato, búsquense a otro. Pero entonces le preguntaron a la higuera, ¿cierto? Le dijeron a la higuera, bueno, entonces usted, ¿por qué no reina sobre nosotros? Versículo 11, respondió la higuera y dijo, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. O sea que declinó también. ¿Qué vemos en estos dos árboles? Que su énfasis era honrar a Dios, glorificar a Dios y ser bendición a las personas. Recordemos que esos son dos aspectos que tienen que estar en el carácter de un verdadero cristiano. El cristiano debe tener en su corazón honrar, glorificar y exaltar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Nuestra motivación debe ser glorificar al Señor en cada aspecto de la vida. Que todo lo que dice la palabra, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor, lo hagamos para la gloria de Dios. Cierto que sí, el cristiano vive en ese es su móvil, glorificar a Dios. Que esa sea nuestra motivación, que cada respiro de nuestra vida, que cada palabra, que cada decisión, que cada acción la hagamos para la gloria de Dios. El que vive para la gloria de Dios, Dios lo respaldará poderosamente. Ya no vivimos para nosotros ni para nuestra gloria, vivimos para la gloria de Dios. Diga conmigo, yo vivo para la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, entonces el énfasis de estos árboles es que vivían para hacer bendición a otros. El olivo producía entonces a través de las aceitunas el aceite que honra a Dios y unge a los hombres. La higuera daba un fruto muy delicioso que honra a Dios y agrada y bendice a los hombres. Y también la vid. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y entonces la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los hombres. Entonces también declinó la propuesta y dijo, yo no vine aquí para ser grande entre los hombres, yo vine aquí para honrar a Dios y para servir. Y es que el Señor dijo que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es decir, que el que es grande según Dios es el que sirve. El cristiano busca servir, honrar a Dios y servir a la gente. ¿Cuántos queremos que eso esté en nosotros? Pero resultó otro personaje, ese sí fue una estrella el que sigue. Entonces, como no encontraban rey y siempre la gente quiere quien lo subyugue, entonces buscaron a otro rey y dijeron entonces los árboles, versículo 14, a la zarza, es decir, al chamizo: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Era una zarza pretenciosa. Dijo: si me escogen como rey, vengan y albérguense bajo mi sombra. ¿Qué sombra da una zarza? ¿Sí? ¿Qué sombra da un chamizo? Sí, tenía ínfulas de grandeza. Vengan y ubíquense bajo mi sombra. Solo presunción. Era un chamizo presumido. Y entonces dice: y si no me aceptan como rey, que salga fuego de la zarza y consuma aún los cedros. O sea, los grandes árboles que llevan 300 años. Y sabe que esta fue una parábola que se escribió explicando la vida de uno de los hijos de Gedeón. Gedeón tuvo 40 hijos. Parecía paisa, pero no lo era. 40 hijos tuvo Gedeón, pero entre los 40 salió uno súper aventajado. Bueno, no digamos amén porque era terrible. Entonces él dijo: mi papá se murió. Y el papá hizo una gran labor, fue Gedeón, liberó al pueblo de Israel. Pero este era ambiciones de poder, de dinero, de fama. Y entonces, ¿qué dijo? Mi papá se murió y tengo 40 adversarios. No dijo tengo 40 hermanos, sino dijo tengo 40 enemigos. Digo 39 porque 39. ¿Y sabe qué idea bonita se le apareció? No, nada de bonita. Dijo: pues yo seré el que los gobierna a todos. Y los mató a todos. Mató a todos sus hermanos. ¿Sí me hago entender? Y es apasionante leer eso. Es decir, cuando la gente no quiere honrar a Dios y no quiere servir a Dios, ven todos enemigos que hay que matarlos. Pero el que quiere honrar a Dios y servir no se preocupa por eso, porque sabe que Dios lo va a usar en lo que Dios quiera usarlo. Y si Dios quiere colocarlo en un lugar de mucha importancia, va a darle la gloria a Dios y seguirá sirviendo con humildad. Pero ese es el verdadero cristiano, una persona de carácter cristiano, que honra a Dios y sirve a los demás. ¿Y sabe qué pasó? Este hombre mató a sus hermanos. Y precisamente salió fuego de él y acabó con todos. ¿Cierto? Así hay gente, así hay gobernantes que dicen: no me hacen caso, o los incendiamos y los acabamos a todos. Y no les importa que los colombianos se maten. Por favor, reflexionemos. Por favor, entendamos. ¿Cómo así que se maten y se acaben? Y porque sí. No, hermanos. Los cristianos somos diferentes. Buscamos el bien de la gente. Buscamos el bien de Colombia. Buscamos honrar a Dios y servir. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Honrar a Dios y servir a Colombia. Bendecir a Colombia. Llevar fe, esperanza, traer respuestas. Llevemos esa bendición de Dios. Ese es el verdadero árbol. El árbol de Dios. ¿Sí me hago entender? Es ese árbol que da ese fruto a través de honrar a Dios y servir a las personas. Damos la gloria a Dios. Bueno, el tiempo ha ido pasando, entonces debemos ir también concluyendo. Entonces, mire que la Biblia habla de unos casos que uno nunca ha escuchado, ¿cierto?
pero los cuenta de una manera tan bonita, con un lenguaje tan especial, tan sencillo, pero tan profundo, ¿cierto? Y tan contundente, porque la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios, que habló hace 3000 años, hace 2000, 1000 años, que sigue hablando hoy, que nos habla tan claramente como cuando usted lee el periódico de hoy. Y nos habla nítidamente, pero es una palabra que nunca pasa. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Diga gloria a Dios, digamos gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios, alabado el Señor. Y el último punto que quiero compartir con ustedes es que el justo es un árbol que permanece vigoroso y fuerte. Y aquí es donde quiero hacer énfasis, porque se avisoran situaciones complicadas para el país. Se han decidido que el país sea pobre, porque si alguien sale de pobre, ya no sirve. Se necesitan pobres para que sirvan a los intereses de ciertas personas. Pero Jesucristo vino y se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo se hizo pobre para que usted salga de la pobreza moral, de la pobreza familiar, de la ruina económica. Y el Señor vino para que todos salgamos de la ruina. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el cristianismo. El cristianismo es que todos prosperemos, que todos avancemos, que todos salgamos adelante. No generar un ejército de todos empobrecidos, de todos que no tienen para pagar la gasolina, que son tantos los impuestos que no hay ni cómo pagar los impuestos. Que la carestía está tremenda. Y es que esa es la estrategia, que se encarezca más todo, que todo sea más difícil, que los empleadores tengan que votar a sus empleados, que la gente esté paupérrima. Esa es la estrategia. Y aunque la gente diga no, que es que los pobres, es el cuento de los pobres, para poner a todos bien pobres. Pero le digo una cosa, el cristianismo no es ruina. El cristianismo saca a los pueblos de la desgracia y los lleva a niveles de gloria. Por eso la respuesta de este país es el Señor Jesucristo. Y vamos a orar y vamos a clamar para que haya más, que se descubra más gas, que se descubra más petróleo, que las empresas se fortalezcan, que haya trabajo, que haya prosperidad integral y que Colombia se levante en el poder del Espíritu Santo. Porque bienaventurada la nación que teme al Señor. Esa nación será bendecida. Y la oración nuestra es esa: Señor, bendice, enriquece a Colombia, levanta a Colombia, primero espiritualmente y también en todos los aspectos. Y hermanos, indudablemente se avisoran crisis, pero la Biblia dice así: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Diga gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. En medio de la crisis que se está planteando, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, estará vigoroso y fuerte, vencerá las crisis y verá la gloria de Dios. Por eso, gloria a Dios, que no somos cualquier pueblo, somos el pueblo lleno de la bendición de Jehová. Diga gloria a Dios. Y en estos momentos así que se avisoran dificultades, es cuando el pueblo de Dios tiene que agigantarse en la fe, en la confianza, con humildad sí, pero con autoridad, diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y viendo los milagros de Dios, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Es tiempo de que nosotros nos levantemos y proclamemos esa fe, esa palabra y esa verdad de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias y sobre nuestro país. Porque lo único que puede traer respuesta a Colombia, ya sabemos, es el Señor y su palabra, sus principios, sus valores. Jeremías 17:8. Porque será como árbol plantado junto a las aguas y junto a la corriente echará sus raíces. Pero el énfasis del punto 5, que el punto 5 es, el justo es un árbol que permanece vigoroso y fuerte. El énfasis está aquí. Y no verá cuando viene el calor. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En estas situaciones que se dicen, que se esperan, el justo que echa esas raíces, que se nutre de Dios, no verá cuando venga ese calor que marchitará a otros, que dejará secos a otros, que destruirá a otros. Esas crisis no te destruirán. Dígalo conmigo, esas crisis no me destruirán, pero dígalo con fe. Porque tú eres un árbol del Señor. No verás cuando venga el calor, sino que tu hoja estará verde. El Salmo 1 dice, su hoja no cae. Ese verdor de Dios está sobre ti. Toma eso en el nombre de Jesús. Su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. En esos años difíciles no te fatigarás y no dejarás de dar fruto porque eres un árbol de Dios. ¿Cuántos confiamos en esa palabra del Señor? Y hoy vamos a levantar un clamor más adelante, en unos minutos, y le vamos a decir, gracias Señor, porque yo soy ese árbol que permanece verde, firme, fuerte, no importa lo que venga. En el Salmo 92, ya oramos el último texto, en el versículo 14, en la parte B, dice la Biblia, aún en la vejez fructificarán. Yo había predicado sobre este salmo hace unas semanas y había preguntado que cuántos llevan muchos años en el Evangelio. Y qué bonito es ver hermanos que llevan 30, 40, 50 años y aún permanecen. Estuve predicando en un pueblito. Nosotros vamos a todos los lugares, a pueblos, ciudades, lo que sea, ciertas veredas. No importa, es allí donde hay que predicar en todo lugar. Pero estaba en un pueblo pequeño, no es ni pueblo, es un corregimiento, se llama la Sierra Cundinamarca. Eso es de corregimiento de Quipile, Cundinamarca. Y entonces pregunté, ¿quién lleva aquí de ustedes 50 años en el Evangelio? Pues haciendo una prueba, ¿no? Y se levantaron 2 ancianos, una pareja, 2 esposas. Dice, nosotros hace 50 años conocemos al Señor. De Ocaña, norte de Santander. Están en otro lugar, pero se cumple esta palabra que dice el Señor, que ellos aún en la vejez fructificarán, están vigorosos y verdes. ¿Sabe una cosa? El verdadero cristiano pasa en las décadas, pero nutrido con Dios, vence las adversidades y permanece. Hermano, tome esa palabra, ¿cierto que sí? Dice, permanece, pero no solo permanece, sino que dice la Biblia que están vigorosos y verdes. O sea, hay vigor, hay fortaleza, ¿cierto que sí? Hay permanencia. Qué importante es esto. Dice que el cristiano es como un cedro del Líbano. ¿Cuánto dura un cedro? Un árbol de esas características puede durar hasta miles de años. Y es que el cristiano literalmente vive miles de años. ¿Por qué? Porque quizás viva 90 años aquí, pero cuando se muera, no se muere, sino que sigue con la vida de Dios por los siglos de los siglos. Por eso la Biblia, la palabra de Dios dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
¿Qué quiere decir? Que tendrá vida aquí, disfrutará la gloria de Dios aquí, aún en la vejez estará fuerte aquí, bendecido aquí, pero cuando pase al otro lado, estará por la eternidad lleno de la gloria de Dios. Es decir, son muchas bendiciones que tenemos cuando somos árboles del Señor. Y esto para la gloria de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Vamos a orar. Démosle ese aplauso al Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. La adoración, por favor, pongámonos en pie. Démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Oh, Sharababarabachanda. Ora baba shatara baba. Démosle la gloria al Padre. Dígale: Padre, gracias por hacerme un árbol de justicia para tu gloria. Fortalécete en Dios en esta mañana. Recibe fuerzas como las del búfalo. Recibe esa fortaleza. Shabara baba ya baba baya baya ma. Shororo baba 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 baya ma. Shororo raya baba baba baba. Adóralo, adóralo a Él. Adorémoslo al Padre. Ora vaya, baba vaya. Oh, gloria a Dios. Él nos ha plantado. Él nos ha sustentado. Shira baba 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 baba. Oh, gracias, Señor. Oh, sharabababababababaya. Somos árboles de justicia. Dios nos ha plantado. Oh, charabara mamá 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 mamá. Oh, adóralo, adóralo, adóralo. Dile: tú eres mi amado. Tú eres mi fortaleza, Señor. Te doy la gloria. Soy un árbol plantado junto a corrientes. Gloria a Dios, todos, todos, dándole la gloria al que es digno de honra. Oh, sí. Andara bara 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 bara. Andara bara 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 llama. Recibe fuerzas. Recibe fuerzas. Recibe fuerza. ¡Hey, santo! Shekarababaya serebeke. Ekarabase. Sendarababaya tarama. Su Jesús. Aleluya. Shambara baba 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 yaba. Shindoro bakara babakaya. Ora bara bashendara baba. Shere bere bere bere.